educativas. Hay dos profesores de la universidad, dos doctores de la Universidad de Málaga, María Jesús Luque Rojas, doctora y especialista en el área de neuropsicología educativa, y Diego Luque, doctor en psicología, orientador y profesor de la Universidad de Málaga, que han realizado un estudio, un manual para integrar a alumnos con necesidades especiales, que da un poco respuesta o da un protocolo de actuación para dar respuesta a casos como esos que denunciaban estos padres la semana pasada. Es un proyecto de ICB Editores, su director comercial es José Carlos López. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Enseguida vamos a hablar con Diego Luque, que es uno de los autores del libro, pero antes hacer una pinceladita sobre este libro, que es un título más sobre otros muchos que alrededor de la docencia, de proyectos educativos, ha aparecido en vuestra editorial en los últimos meses. Efectivamente, Antonio, como bien comentabas, cuando nosotros empezamos las primeras conversaciones con los dos autores, nos pareció un tema tremendamente interesante. En sí, por las características del mismo y por la demanda social que hay hoy en día, pero además también desde el punto de vista editorial, pues nos enriquecía una familia que nosotros tenemos como editorial técnica, ¿no? Que es nuestra familia de educación y psicología, ¿no? Entonces lo afrontamos desde esa óptica y gracias a Dios el libro vio a la luz y está ya en el mercado. Porque son libros especialmente dedicados, escritos para profesionales. Efectivamente. Aunque la lectura evidentemente puede ser para cualquier persona, para cualquier padre de familia en este caso, pero fundamentalmente está dirigido a los profesionales, a los docentes, para poder dar, como tú bien comentabas, esa respuesta para poder integrar a ese colectivo de alumnos que se encuentran, pues en esas situaciones que describe el manual tremendamente bien. Aparte de este manual, dame otros ejemplos. ¿Qué otros libros de estas características sois los que ponéis en el mercado para profesionales, Por ejemplo, quiero recordar que fue aproximadamente por la misma fecha, que ha sido a lo largo de este 2019, en las ferias en las que nosotros asistimos o tenemos presencia, pues presentamos junto con este libro en concreto otro de educación inclusiva, educando para la igualdad y la diversidad, ¿no? Pues otro tema que es tremendamente pues candente en estos momentos que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, tampoco me gustaría resaltar un título en concreto porque creemos y entendemos que casi todos los títulos de nuestra colección o de nuestra familia de educación y psicología son temas tremendamente importantes, ¿no? Uno de sus autores, les decía, de este manual para integrar a alumnos con necesidades especiales es Diego Luque, doctor en psicología, orientador y profesor de la Universidad de Málaga. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Diego, mencionaba yo hace un instante las quejas y las firmas presentadas en la Delegación de Educación hace unos días por parte de un grupo muy importante de padres que se quejaban de la falta de respuesta por parte de la Administración y de muchos centros a sus hijos con diferentes necesidades especiales. Y me parecía muy interesante este trabajo que firmáis, permíteme el tuteo, María Jesús y tú. Sí, cómo no. Porque habláis de la integración de alumnos bien por necesidades cognitivas, bien incluso por altas capacidades, porque su conducta o la forma de comportarse del chaval esté tocada por, no sé, me atrevo ahora a lucubrar. Había uno de los capítulos donde se hablaba de la falta de atención de muchos chavales. ¿Cuándo nace el proyecto? El proyecto del libro. Del manual. ¿No? Bueno, digamos que surge de la práctica diaria y de la investigación y docencia también en la universidad, en el sentido de estar continuamente pues haciendo una reflexión que nosotros podríamos llamar reflexión en la acción, ¿no? En la acción diaria de trabajar y pensar en estos niños con necesidades. Realmente, digamos que con la nueva terminología, pues lo que se llama son necesidades específicas de apoyo educativo, ¿no? En la que entran pues diversas terminologías en la que podrían entrar desde necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, otras como dificultades de aprendizaje, en fin, entidades, digamos, clásicas en todo el elemento de diagnóstico, pero que también entran cualquier otro niño que a juicio del profesorado pues estime oportuno que se haga una evaluación psicopedagógica por las necesidades que el propio profesor observe, ¿no? Y en ese sentido, pues puedo decir, reiterándome, que surge
de ese trabajo continuo que llevamos durante años, ¿no? Dais un dato, habláis de 8.000 alumnos que solo en Andalucía requieren de una respuesta educativa adaptada a un perfil que se aleja de la generalidad del grupo. Sí, bueno, es que ahí realmente, ¿dónde está la frontera para separar una generalidad de lo que no lo es? Eso es lo que precisamente la filosofía ya muy antigua dentro de las necesidades trató de apartar. Y siempre tenemos que estar un poco al filo de la navaja cuando evaluamos y hacemos diagnósticos, porque jugamos con ese apartamiento, cuando en realidad, al menos desde un punto de vista educativo y de su evaluación psicoeducativa, de lo que se trata es de, sí, no negar diagnósticos y hacer las oportunas evaluaciones, pero al final terminar diciendo, pero ¿cuáles son sus necesidades? Y en función de esas necesidades, llámese especiales, llámese específicas, necesidades, al fin y al cabo, poder dar la respuesta oportuna. Eso es lo que buscamos, no centrarnos exclusivamente en el diagnóstico, que también hay que hacerlo, pero no aportar esa visión clásica que realmente ha hecho la psicología más que la pedagogía, en el sentido de, no voy a decir patologizar, pero sí dar un tinte negativo que no debió de haberlo hecho, ¿no? O no se debe, sino valorar esas necesidades. Eso sería, digamos, concretando, ¿no? Y mucho, que esto daría para mucho que hablar, ¿no? En el libro, con nombres ficticios para preservar la intimidad del menor, habláis de algunos casos, ponéis algunos ejemplos. Por ejemplo, son nombres ficticios. Carlos, el mayor de 2 hermanos de un pueblo malagueño, que ha sido diagnosticado de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. James, un pequeño de 8 años de madre holandesa y que presenta el síndrome de Asperger. Ángela o Ricardo, cuya alta capacitación también marca un ritmo de seguimiento, trabajo en el aula diferente al del resto del grupo. Entiendo que habéis hecho un trabajo de campo muy amplio por el que habéis entendido que una cosa es lo que dice la ley educativa, la administración, y otra cosa es lo que lamentablemente luego se puede poner en práctica en el centro educativo, que es menos de lo que quizás dice la propia ley, el negro sobre blanco. Ya, pero yo no lo enfocaría así, porque la ley cuando nace, que nace, digamos, desde la LOCSE, la LOE, la LOE, la LOE, el 11, todo, realmente la ley es amplia por definición, porque arranca como ley orgánica, arranca directamente del artículo 27 de la Constitución, por lo tanto tiene que ser amplia. Pero después, las sucesivas aplicaciones a las comunidades sigue esa misma línea también. Probablemente donde hay un choque sea en recursos, probablemente sea eso, pero la ley es tan amplia que puede ser usada y teóricamente en esa supuesta base de actuación que sería el ámbito aplicado dentro de las aulas y de los centros, en principio yo no tendría por qué valorar que haya una diferencia muy grande como aquello de uno es lo que diga la ley y otro lo que se hace en la práctica. Yo no vería así. Yo es que al final, en esa práctica, lo que sí exigiría es que esa docencia, que yo le llamaría esa educación, esa labor educadora más que docente, porque si hablamos de educación y de labor educadora, estoy metiendo docencia y tutoría, que es la base de la orientación educativa en España, pues ahí ese profesor, con una actitud adecuada, pues va a atender a sus alumnos en función de las necesidades que cada uno plantea. Tiene 20, 25, que no cabe la menor duda de que trabajar con 18 alumnos es obviamente mucho mejor que trabajar con 25 o con 30, estamos de acuerdo, pero eliminando ese factor número de alumnos y de tiempo, realmente la actitud del profesorado, cumpliendo la normativa, cumpliendo la ley, pudiendo llegar, intentando llegar a cada uno de sus alumnos y sus necesidades, yo creo que es lo que realmente la ley dice. Y ahí es donde tendríamos nosotros que incidir. Es que vais en el manual tan, como vosotros mismos decís, ¿no? Vais tan al grano, tan al fondo de las cosas, que llama la atención el por qué no se ponen en práctica normalmente. Parece tan sencillo leyendo algunos capítulos del manual. Sí. Bueno, realmente, bueno, no dejamos o no tratamos de decir que no se apliquen, efectivamente se aplican. Y de hecho, muchas y casi todas las adaptaciones que se plantean, valoraciones y programas de intervención,
realmente se llevan a cabo. Claro, estamos en un colectivo, estamos hablando de muchos casos, estamos hablando de que en algunos se podrá actuar de una manera o de otra, pero por regla general, lo que es el trabajo, lo que es la proyección, lo que es el informe, el dictamen, las propuestas de trabajo y los elementos de intervención están bastante claros. Otra cosa es que se siga teniendo la necesidad de no tanto, sino seguir pidiendo recursos, seguir mejorando esa cantidad de recursos, tanto materiales como humanos, y seguir favoreciendo la actitud educadora, tanto en profesores como en padres y madres, ¿no? Eso también. Pero actitudes y después recursos. Y eso quizás sea los dos elementos más importantes a trabajar en la atención a los niños con necesidades específicas de apoyo educativo. José Carlos López, les decía, está acompañándonos, es de ICB Editores, que han editado el manual. No sé qué es lo que más le ha llamado la atención a José Carlos, qué destacaría del manual, qué le llamó la atención cuando lo editaron. José Carlos. La verdad que tiene muchos puntos donde poder hacer especiales menciones, ¿no? Pero sí es verdad que desde la óptica nuestra, desde el punto de vista editorial, evidentemente, además de la libertad de disposición para la creación del mismo, de los autores, como no podía ser de otra manera, lo que nos llamó mucho la atención es que era un manual muy práctico, que se diferenciaba un poco de lo poco que podía haber en el mercado, ¿no? Y la parte práctica esta, incluso el manual propone modelos de elaboración de informes para los trabajos de los profesionales, de los psicólogos, de los pedagogos, de los maestros, ¿no? Entonces, eso nos pareció muy interesante, ¿no? Que aparte de la parte técnico-científica, como dos grandes profesionales que lo son, los dos autores, daba la posibilidad de que el lector de esta obra pudiera tener también un manual práctico para poder después desarrollar e implementar en su quehacer diario, ¿no? En la difícil labor docente que tienen los usuarios de este manual, ¿no? Diego, yo imagino que las familias interesadas, pues sí, lo que pasa es que se verán desbordadas, que habrá profesores que sí, pero también se ven desbordados porque burocráticamente la educación también se ha puesto muy complicada. A veces tienen que estar como el médico del seguro, más mirando el ordenador que mirando al paciente. Permítanme la forma tan demagoga de decirlo para entendernos e ir rápidos y al grano como el manual. Entonces, claro, tengo 25 chavales. Si viene, hay centros donde todavía no saben lo que es un orientador o un psicólogo o un psicopedagogo. Si son chavales con algún tipo de necesidad especial porque forman parte de algún grupo con diversidad funcional, no hay un especialista, no hay un apoyo que tenga en la clase. Y quizás estos sí sean casos más destacados y quizás tengan estos sí algún tipo de respuesta en algún centro o en prácticamente todos los centros. Pero luego están los chavales con falta de atención o los chavales con altas capacidades que se ven muy desatendidos precisamente porque aún hay mucho desconocimiento de el profesional que debería pertenecer a un centro para dar respuesta a este tipo de casos. Bueno, yo en parte sí, en parte no estaría de acuerdo, porque realmente la orientación educativa en España, desde hace ya muy antiguo, desde incluso la Ley General de Educación, que estamos hablando desde la década de los 70, siempre se basa en la actividad del tutor. Es decir, que hablar de orientación educativa, la orientación educativa española empieza en la tutoría, es decir, en aquella parte de actuación y reflexión que el propio profesor hace sobre las características personales, individuales de sus alumnos, y a partir de ahí construye la enseñanza que va a hacer con ellos. Por lo tanto, no es tanto una figura de la orientación, no es una figura de la psicología, de la pedagogía, de la evaluación psicopedagógica, sino del desarrollo educativo que yo como profesor puedo plantear con mis alumnos. Y aquel que en el que yo quiera bucear o investigar o trabajar o pensar más sobre ese alumno para yo conocerlo mejor, es cuando, digamos, acudo a ese profesional de la orientación, de la psicología y de la pedagogía para que me ayude a conocer mejor a ese alumno. Y vuelvo a lo que comentaba anteriormente de la insistencia en la actitud y en el desarrollo tutorial de ese profesor. Visto de esta manera, realmente no es buscar fuera lo que se tiene que trabajar dentro del centro, dentro del aula y dentro de la actividad que día a día hace ese docente. Bueno, y en ese aspecto es cierto, ahí podemos decir,
tengo 25 alumnos y obviamente con 25 alumnos pues hay que trabajar, hay que esforzarse más que teniendo menos. Probablemente con menos alumnos en el aula también es lógico que se trabajase mejor. Pero la acción tutorial y la función orientadora del propio profesor debería seguir siendo centrada en ese alumno. Eso no se toca. Y eso sí que es un elemento a tener en cuenta en esto que estamos hablando y que también daría mucho de qué hablar, ¿sí? Pues tenemos mucho más de lo que discutir, así que Diego, yo le emplazo a que otro día nos podamos ver y seguir hablando a través de la radio. Pues me parece muy bien, encantado. Gracias por atendernos, Diego, un saludo muy cordial. José Carlos, ¿algo más que apuntar antes de despedirnos en estos últimos 10 segundos? Agradeceros enormemente, como siempre, Antonio, vuestra predisposición a tener temas de actualidad y a invitarnos a que participemos en ello. Con lo cual, esa es mi última reflexión. Daros las gracias. Para profesores, para centros, ese manual para interpretar a alumnos con necesidades, para integrar a alumnos con necesidades especiales de ICB Editores. Gracias por haber estado ahí. Nosotros ya nos vamos. Feliz tarde. Buenas tardes, Málaga.